Buenas Muy tardes, buenas bueno, a tardes. a Sí, todos los yo asistentes. Carlos, es que yo voy a dar Sí. el inicio Ya, y luego para que tú le des las. Ya, para ya, que comiences. Ya. Bueno, en primer lugar, les doy las muy buenas tardes. Les agradezco a todos por conectarse a esta hora de la tarde a este webinar de Derecho del Trabajo en tiempos de pandemia, que es un tema súper importante ahora que estamos, en medio de esta pandemia mundial. Y bueno, este webinar se hace en colaboración con Jurídico Consultores. Van a exponer Carlos Sandoval y Luis Toro, ¿ya? Así que igual les comento de que esta semana culminamos con estos webinars, pero Working Place, ¿ya? Que es el cowork que igual organiza este tipo de eventos. Vamos a lanzar el día de hoy por la tarde nuestra nueva parrilla de webinars de la siguiente semana. Así que los invito a inscribirse en nuestro sitio web, academiaworkingplace.cl, y también en seguirnos en nuestras redes sociales, Workingplace CL, a través de Instagram, Facebook, LinkedIn. Les recuerdo de que este webinar está siendo grabado y después se va a compartir a través de nuestro canal de YouTube, donde ahí van a poder revisar la información. Le doy el pase a Carlos Sandoval. Le pido que al final igual me puedan dar la posta para dar también el cierre después de que ustedes terminen obviamente su exposición. Las ya. reglas del webinar les comento. Para que todos puedan participar, al costado hay un chat donde ustedes pueden poner sus preguntas. Carlos y Luis van a exponer, pero van a hacer pausas donde en algún momento van a ver las preguntas que ustedes tienen. ¿Ya? Les pido que por favor, si es que por A o B no se contesta, al último las vuelvan a escribir, y por si A o B no se llega a contestar, nosotros vamos a enviar un correo con esta presentación donde se les va a copiar a Luis y a Carlos sus correos para que ustedes los puedan contactar directamente a ellos si tienen alguna consulta, duda, si necesitan alguna asesoría. Así que muchísimas gracias y le doy el pase a Carlos para que usted inicie con este webinar. Muchas gracias. Bueno, agradecido de la invitación de Working Place a nuestro estudio jurídico consultores. Con Luis Toros tenemos todo el agrado hoy día de esta tarde para poder dar inicio a estos importantes temas en contingencia sanitaria como es el coronavirus, ¿ya? Mi presentación abordará principalmente las leyes que hoy en día muchas personas se han preguntado, como es la ley que establece un ingreso mínimo garantizado, la ley de protección al empleo y la ley de teletrabajo o trabajo a distancia, así como también dictámenes de la Dirección del Trabajo, que lo vamos a ir particularizando a medida que vamos avanzando con el webinar del día de hoy. Bueno, para adentrarnos ya en estos temas, lo principal es establecer eh, qué es lo que es el ingreso mínimo garantizado, cuál es esta ley número 21.218, cuál es el objetivo de esta ley. Bueno, el objetivo de esta ley principalmente es, de parte del Estado, proporcionar un aporte, o mejor dicho, un beneficio, y que no constituya una carga adicional el incremento en su remuneración mensual. Es decir, es un subsidio mensual que se le entregará a los trabajadores que cumplan los requisitos que obviamente vamos a ir particularizando a medida que vayamos avanzando. ¿Qué trabajadores son los beneficiarios de este subsidio mensual que establece este ingreso mínimo garantizado? Primeramente, son aquellos trabajadores dependientes que se rigen por la normativa del Código del Trabajo, y por otra parte son aquellos trabajadores que tienen una remuneración mensual, perciben una remuneración mensual que debe ser inferior a la cantidad igual a 384.363 pesos. Junto con ello, otro requisito muy importante es que estas personas configuren dentro de los tramos que establece el Registro Social de Hogares el 90%, hasta el 90% de la población más vulnerable de Chile, ¿ya? ¿Qué ocurre con aquellos trabajadores de igual manera llevan poco tiempo trabajando, es decir, un periodo inferior a un mes? De igual manera ellos se pueden acoger a este beneficio de este subsidio mensual, y el subsidio mensual obviamente va a ser proporcional dicho pago a los días que lleven trabajando.
¿Cuál es el monto mensual del subsidio? Y esto es muy importante. El monto mensual del subsidio tiene particularidades atención a la jornada ordinaria de trabajo. Aquella jornada que, aquellos trabajadores que cumplen una jornada ordinaria de 45 horas semanales y aquellos trabajadores que desempeñan una jornada parcial, es decir, superior a 30 horas semanales, pero inferior a 45 horas semanales. La primera extensión de aquellos trabajadores que desempeñan una jornada ordinaria de trabajo de 45 horas semanales, el cálculo es aquella remuneración bruta mensual que perciban ellos que sea superior a 301.000 pesos, ¿ya? Una remuneración bruta, ¿ya? Pero inferior a la cantidad de 384.363, o sea, siempre esa va a ser el tope, ¿ya? El monto mensual de este subsidio va a ser equivalente a la cantidad que resulte de restar el monto máximo por subsidio mensual, que es de la cantidad de 59.200 pesos, ¿ya? Yo sé que es un poco complicado, algunas personas podrían decir, pero esto es un cálculo matemático, pero aquí en la presentación podemos ver de qué forma van parcializándose los montos de los subsidios en atención a la remuneración bruta imponible, ¿ya? Entonces, si bien la ley establece parámetros de cálculo, de igual manera existe una tabla parcializada donde los trabajadores en atención al sueldo que vayan recibiendo van a ir sabiendo también el monto del subsidio que les corresponde, ¿ya? Por otra parte, resulta mucho más fácil la tabla del cálculo de aquellos trabajadores que desempeña una jornada ordinaria superior a 30 horas mensuales, pero inferior a 45. En ese caso, el monto del subsidio corresponde a un 19,67% de la remuneración bruta mensual, ¿ya? Y algunos se preguntarán qué ocurre con aquellos trabajadores, afecta una jornada de trabajo. Bueno, eh, claro, afecta una jornada de trabajo, como ya bien expliqué, de aquellos que superan las 30 horas mensuales. Ahora, ¿qué características tiene este subsidio mensual? Bueno, se devenga mensualmente, ¿ya? Además, el trabajador lo va a percibir mientras se mantenga el vínculo laboral y se va a extinguir esta obligación que tendrá para su pago una vez que haya firmado, ¿no es cierto?, el respectivo finiquito o haya terminado el vínculo laboral con su empleador, haya terminado la prestación de los servicios, ¿ya? De igual manera, los trabajadores que estén sujetos a un feriado o un feriado anual o estén sujetos a el subsidio de incapacidad laboral temporal, como la licencia médica, comúnmente dicha, y aquellas trabajadoras que estén gozando del permiso bueno, aquellos trabajadores que estén gozando en virtud del permiso de postnatal parental, de igual manera van a percibir este subsidio mensual, ¿ya? Este subsidio mensual es incompatible con aquellos bonos que existen y rigen en la legislación hoy en día laboral, que es el bono del trabajo de la mujer y también el subsidio de empleo joven, ¿ya? Más adelante voy a explicar de qué forma se podría compatibilizar con ciertas restricciones este tipo de subsidio mensual, ¿ya? El subsidio, además, se le concederá al trabajador una vez que cumpla con los requisitos en conformidad a la ley, pero también existe un plazo para que este trabajador pueda cobrar este beneficio, ¿ya? Este beneficio se puede cobrar a través de una transferencia bancaria que se haga, ¿ya? Pero aquellas personas que obviamente no tengan acceso a una transferencia bancaria, no tengan cuenta RUT, pueden ir a retirarlo a las sucursales del Banco Estado o de Serviestado, no en caja vecina, ¿ya? Y para ello tendrán un plazo máximo de hacer retiro de estos dineros de 6 meses contado desde la emisión del pago, ¿ya? Estas cantidades por monto de subsidio mensual, además se van a ir reajustando mensualmente de acuerdo al índice de precios al consumidor, ¿ya? Por otra parte, este subsidio tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2023, ¿ya? Y por otra parte, comenzará a aplicarse en este caso, bueno, ya se comenzó a aplicar desde el 15 de abril del año 2020 y todas las personas que estén interesadas en poder saber mayores preguntas frecuentes que surjan en la práctica, podrán ingresar a la página web www.ingresominimo.cl, donde de parte del Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia se dispuso dicho link para toda la información de la ciudadanía. ¿Qué organismo estatal está
de parte de cargo de este subsidio? ¿Qué organismo se le va a imputar el pago? En este caso, el organismo que se le imputa el pago es el Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia, ¿ya? A él le corresponde pagar la concesión y la extinción de los subsidios, y por otra parte, también al Servicio de Seguridad Social, ¿ya? También es un organismo que está directamente relacionado con el Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia. La Superintendencia de Seguridad Social supervigila y también fiscaliza aquellas infracciones o vulneraciones que podrían existir a propósito de las obligaciones que le corresponderán al empleador en este subsidio mensual. ¿Y por qué? Primeramente, porque el empleador, en conjunto con el trabajador, no se pueden, en este caso, someter a este subsidio mensual estipulando anexos de contrato de trabajo, extinguiendo previamente la relación laboral, con el solo beneficio de acogerse a este subsidio y con el solo beneficio de poder entrar en los tramos o poder entrar en los tramos de remuneración, ¿ya? Así como también poder entrar en los tramos de jornadas, es decir, por ejemplo, un trabajador que desempeña una jornada ordinaria de 25 horas mensuales, no podrá, por ejemplo, un empleador a poco tiempo, ya, la ley dice hasta 3 meses anteriores a la aplicación de esta ley, no podrá, por ejemplo, suscribir un contrato de trabajo con su trabajador por un monto que obviamente sea superior a las 30 horas mensuales y obviamente forme parte de los tramos para poder acogerse a este subsidio, ¿ya? La ley es muy clara en esta situación y también se establecen infracciones y obviamente constatándose esas infracciones se van a aplicar las respectivas sanciones, ¿ya? Por otra parte, ya, este uso indebido de este beneficio, como bien explicaba, se somete a penas establecidas en el Código Penal, que podrían incluso ir con del presidio, de la pena de presidio, ¿cierto? De reclusión menor en su grado medio a grado máximo, en virtud también de los montos que la persona perciba, ¿ya? De acuerdo al monto del subsidio que percibió, ¿ya? Y obviamente con todas las acumulaciones y con todos los meses que haya percibido fraudulentamente, ¿ya? Lo más importante es que esta ley actualmente está en vigencia, ¿ya? Y comenzó a regir plenamente en nuestro país desde el 3 de mayo del año 2020, es decir, 30 días después de su publicación en el diario oficial. Me gustaría ahora ahondar en ciertas preguntas que también se encuentran en la página ingresomínimo.cl, pero que resulta precisar. Había hablado anteriormente de la incompatibilidad de este subsidio mensual con el bono del trabajo de la mujer y con el subsidio del empleo joven. Resulta que de igual manera se puede percibir este ingreso mínimo garantizado durante el año en curso. Sin embargo, si luego de ese año en curso, de que esta persona está percibiendo este subsidio mensual, se recibe un monto mayor por el bono de trabajo a la mujer o bien por el subsidio de empleo joven, se le va a pagar solamente la diferencia en virtud del proceso de liquidación que realiza el CENSE, en este caso el, el Servicio de Empleo Nacional de Capacitación y Empleo, ¿ya? Eh, Ahora bien, ¿qué ocurre si una persona tiene dos contratos de trabajo? ¿Qué pudiese suceder? Un contrato jornada parcial y por otra parte un contrato con jornada ordinaria de 45 horas semanales. En este caso, la persona deberá acogerse de igual manera a este beneficio, si lo estima prudente, de acuerdo a las horas de la jornada ordinaria, ¿ya? No de acuerdo a las horas de la jornada parcial, porque obviamente le va a resultar mucho más beneficioso acogerse a ese tipo de tramo. ¿Dónde se va a pagar el subsidio? ¿Ya? Este subsidio obviamente se postula y automáticamente una vez que se obtiene esta postulación va a llegar un correo electrónico a la persona, porque todo esto se hace en línea, ya sabemos que preferentemente todas las cosas se están haciendo online hoy en día por la contingencia sanitaria, y por lo mismo también se le va a depositar directamente a su cuenta personal del banco que haya asociado, o a su vez cuenta RUT o en las sucursales pertinentes de Serviestado, ¿ya? Quisiera, no sé si alguno de los asistentes tuviese alguna consulta acerca
o si hay alguna pregunta de este ingreso mínimo garantizado. Mientras tanto, me gustaría acotar, ¿se escucha? Sí, sí te escucho, Luis. Voy a acotar que esto es principalmente por el plan económico derivado de de lo que pasó en octubre, del estallido social, ya y que bueno, ahora viene a tener efecto durante el tiempo de pandemia. ¿Ya? Dos cosas que ocurrieron en un periodo de tiempo cercano. Sí, es importante lo que acota Luis, porque a propósito bueno, del estallido social del 18 de octubre del año 2019, se comenzaron a generar una serie de leyes, y no tan solo a nivel laboral, sino que también en todo tipo de normativas, ¿ya? Pero principalmente el área laboral es la que resulta mayormente implicada por obviamente existir la clase trabajadora. No sé si hay alguna pregunta en relación a lo que expuse o seguimos avanzando. Tú me dices, Abigail. Ahí Felipe había levantado la mano, Ya, a ver, voy a ver aquí la... pero finalmente Dice... Hola. no. Sí, dime Felipe. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo trabajadores y quería saber si la presentación o la solicitud del subsidio lo tiene que hacer el empleador para sus trabajadores, o el empleador tiene que hacerlo, tiene que solicitarlo. ¿Quién debe hacer ese? Mira, en este caso el empleador debe informar a sus trabajadores que existe este subsidio, de este ingreso mínimo garantizado, ¿ya? Pero no es un subsidio que el empleador vaya a gestionar directamente él, sino que lo vaya a hacer los propios trabajadores a través de la página web ingresomínimo.cl, ¿ya? Ahí se va a gestionar una postulación en línea, ¿ya? Estableciendo todos los datos, y esta persona va a recibir su subsidio no con cargo tampoco a la liquidación de remuneraciones, ¿eh? Sino que un subsidio que derechamente se paga de forma anexa, de forma separada, ¿ya? Entonces, más que nada, el empleador cumple con la función de informar a sus trabajadores, pero más allá de eso, de poder gestionar, o a través también de los sindicatos, que resulta ser bien importante, que son ellos también los que deben informar a sus afiliados, pero más allá de eso, no. Más allá de eso. Gracias. Ya. No sé si hay otra pregunta o para seguir avanzando. O al final igual la pueden hacer. Bueno, vamos a seguir avanzando con la ley de trabajo a distancia y teletrabajo, ya que es otra de las grandes, bueno, vamos a decir, leyes que existen hoy en día en virtud de la contingencia sanitaria, ¿ya? Y hay que precisar ciertos conceptos que a veces nos pueden confundir, que es el concepto de trabajo a distancia y por otra parte el teletrabajo. El trabajo a distancia es cuando aquel trabajador presta su servicio, ya sea de forma total o parcial, desde su domicilio o bien de otro lugar o lugares, pero distinto al establecimiento faena donde presta su servicio habitualmente, ¿ya? Y el teletrabajo es prestar estos servicios, pero mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos, dice la ley, o telecomunicacionales, ¿ya? O si tales servicios deben proveerse a través de software o de dispositivos electrónicos, ¿ya? En cuanto a las obligaciones de las partes en esta modalidad de trabajo, ¿ya? Se debe establecer tanto por el empleador como por el trabajador el lugar donde el trabajador va a prestar su servicio, ¿ya? No necesariamente se pueden prestar en el mismo domicilio, sino que podrían ser en un lugar distinto, ¿ya? Pero es una situación que se debe informar y que debe estar pactada. Cualquiera también de las partes unilateralmente, ya sea empleador o trabajador, podría disponer de que el trabajador pudiese prestar su servicio ahora de manera presencial, ¿ya? Sin acogerse a esta modalidad de teletrabajo. ¿Ya? Por otra parte, esta modalidad de teletrabajo es plenamente compatible con aquella jornada que se establece en el artículo 22 del Código de Trabajo, que es aquella jornada libre y que corresponde a aquellas personas que desempeñan un cargo administrativo, de gerencia, y en virtud de las cuales no están sujetos a un horario de trabajo en particular, ¿ya? A una jornada ordinaria como las que vimos anteriormente.
Otra obligación es que en ningún caso el empleador puede establecer comunicaciones ni formular requerimientos al empleador una vez que éste haya terminado su función laboral. O sea, va a quedar muy bien determinado de qué forma el trabajador tiene derecho a esta desconexión, que me referiré más adelante, y sin que el empleador pudiese agregar nuevas tareas o nuevos requerimientos, ¿ya? Por otra parte, el empleador debe informar por escrito al trabajador de la existencia o no de sindicato legalmente destinado al efecto. Esto obviamente surge cuando el trabajador ingresa por primera vez, obviamente, a la empresa y no está informado de la existencia de sindicato. Bueno, en ese caso el empleador debe informar, aquí dice la ley, por escrito, ya ni siquiera de forma verbal, sino que por escrito, de la existencia o la constitución de sindicatos, ¿ya? El empleador, además, debe registrar este pacto de modalidad de trabajo a distancia dentro del plazo de 15 días desde la suscripción, desde un plazo de 15 días hábiles desde que se haya pactado, ¿ya? Y esto se hace, ¿de qué forma? No se hace de forma presencial, se hace, obviamente, de forma electrónica a través del sitio web de la Dirección del Trabajo, es www.dt.cl, ¿ya? Ahí se puede ingresar con clave única, obtenida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, o bien por el formulario destinado al efecto. ¿Qué condiciones especiales establece la ley? ¿O cuáles son, mejor dicho, las particularidades de esta ley? Primeramente, el trabajador a distancia está sujeto a las reglas generales de una jornada de trabajo, ¿ya? Por otra parte, la modalidad de trabajo podría pactarse con el empleador, ya sea de forma total o bien de forma parcial, ¿ya? Podría perfectamente establecerse una modalidad flexible de trabajo, ¿ya? Por otra condición especial acá que se establece expresamente en la ley es el derecho de desconexión digital que tiene el trabajador. Este derecho de desconexión debe ser al menos de 12 horas continuas en un periodo total de 24 horas. Por lo tanto, como anteriormente me referí, el empleador no puede efectuar requerimientos y a su vez tampoco el trabajador podría efectuar alguna consulta relacionada a su trabajo en ese periodo de desconexión total, ¿ya? Los equipos, las herramientas, los materiales de trabajo, ya sea el computador, la actualización del software o, no sé, el implemento de elementos, accesorios al notebook o al computador, ya sea un mouse o audífono, los debe proporcionar el empleador, ¿ya? Los costos de operación, de funcionamiento y de mantenimiento son de cargo de él. La ley lo dice expresamente, ¿ya? ¿Qué ocurre con el deber de protección que genera el empleador? ¿Ya? Aquí sigue siendo igual, o sea, el deber de protección a la vida y a la salud de los trabajadores se sigue respetando de igual manera, aun cuando obviamente no se esté prestando los servicios de forma presencial, ¿ya? Y por lo mismo, obviamente, si es que en alguna oportunidad el trabajador pudiese ver vulnerado o conculcado sus derechos fundamentales, derechamente existirán las acciones legales pertinentes de tutela de derechos fundamentales donde va a poder hacer valer, ¿ya? Eh, y para terminar, ¿ya? ¿Desde cuándo comienza a regir esta ley de teletrabajo a distancia que solamente viene a modificar un capítulo, ¿ya? El capítulo 9 del Código del Trabajo, el artículo 152, cuater, letra K, solamente viene a modificar algunos puntos y a incrementar obviamente unas condiciones especiales, comienza a regir desde el 1 de abril del año 2020, ¿ya? Dentro de, también dice, de los 3 meses de esta ley, contado desde la entrada en vigencia, la empresa cuyo trabajo ya prestan trabajo a distancia, obviamente en Chile existen poco porcentaje de trabajadores que antes de la contingencia sanitaria prestaban servicio a distancia, deberán, dice, ajustarse a los términos de este articulado, ¿ya? Por lo tanto, si ese trabajador que ya prestaba servicio a distancia en su jornada ordinaria prestaba servicio de carácter flexible, deberá ajustarse a la normativa de este articulado de la ley, ¿ya? No sé si existe alguna consulta sobre esta modalidad de trabajo. O seguimos adelante con la presentación. Ahí ustedes me van diciendo.
Creo que continúa. Ya, creo que continuamos porque no hay preguntas Sí, en no el hay chat, o bien preguntas. al final, bueno, pueden Sí, anotar sus preguntas y al final igual vamos a tener una ronda de preguntas. exacto. Vamos con una ley que obviamente es la que genera mayor discusión y la que obviamente viene a complementar este apartado de ley en materia de contingencia sanitaria, que es la Ley de Protección al Empleo, ¿ya? Dentro de la Ley de Protección al Empleo, sobre protección al empleo, yo la estructuré en distintos temas, ¿ya? Uno de esos temas es la suspensión del contrato de trabajo, está también el pacto de suspensión de contrato de trabajo, la aplicación retroactiva de la ley, obligación de pago de cotizaciones previsionales, requisitos para acceder a las prestaciones del seguro de cesantía, montos de las prestaciones, efectos que ocurren en la licencia médica, qué ocurre con la terminación del contrato de trabajo, pactos de reducción temporal de jornada de trabajo, que es algo muy novedoso también de esta ley, y otras disposiciones especiales que también resultan ser importantes, ¿ya? Esta es una ley mucho más extensa a comparación de las otras dos anteriores, así que voy a tratar de ser lo más sucinto y claro posible, y si existe obviamente alguna pregunta en particular, lo más probable es que vaya a surgir de esta ley, ¿ya? Porque van a quedar algunas cosas que no van a poder ser completamente tratadas por la extensión de la ley. Vamos a ver, o vamos a explicar lo que es la suspensión del contrato de trabajo. La suspensión del contrato de trabajo ocurre cuando existe, obviamente, este acto o declaración de autoridad competente, ¿ya? O como es el estado de catástrofe desde el 18 de marzo del año 2020 por la contingencia sanitaria el COVID-19, y la suspensión de este contrato, si bien radica en que se haya dictado este acto de declaración de autoridad competente, además, debe implicar una paralización total de las actividades laborales, ya tanto de la prestación de servicios del trabajador como de otorgar el acceso a que se presten los servicios por parte del empleador, ¿ya? Paralización de actividades que se puede hacer, obviamente, dependiendo de la empresa. Existen muchas empresas que tienen sucursales a nivel nacional. Podría ser una paralización total o bien una paralización parcial, ¿ya? ¿Qué personas no podrían sujetarse a la suspensión del contrato de trabajo? ¿Y por qué hablo derechamente sobre las exclusiones? Porque la gran mayoría de las personas sí se puede sujetar a esta ley de protección al empleo, y ese es uno de los beneficios que establece, ¿ya? ¿Cuáles son las personas que estarían excluidas? Bueno, no podrán acceder a esta prestación aquellas personas que no sean afiliados al seguro cesantía, ¿ya? O también aquellas personas, ¿ya? Que no podrán acceder al que estén afiliados al seguro de cesantía, ni tampoco aquellas personas que estén gozando de algún subsidio por incapacidad laboral temporal, ¿ya? O sea, estén también gozando de algún feriado, ¿ya? Eso principalmente. Independientemente del motivo o del origen de la licencia médica, ¿ya? De igual manera, no se van a poder acoger a esta suspensión del contrato de trabajo y van a seguir recibiendo su pago con cargo, obviamente, a las entidades sociales que lo pagan, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento de esta ley de protección al empleo? Acá el empleador deberá solicitar a la sociedad administradora del Seguro de Cesantía, la AFC, mediante una declaración jurada simple, ¿ya? Esto se hace de forma electrónica a través de la página web www.afc.cl, y en ese caso el empleador va a remitir electrónicamente el listado de todos aquellos trabajadores que hayan pactado esta suspensión del contrato de trabajo y hayan cumplido con las condiciones y los requisitos que establece la ley, ¿ya? Por lo tanto, no va a requerir de alguna constancia de un ministro de fe, como un notario, o de algún funcionario de la Inspección del Trabajo. O sea, derechamente se hace con la firma del trabajador y la firma del empleador, ¿ya? Dice la ley: sin perjuicio de lo anterior, el trabajador al cual no se haya solicitado el beneficio podrá él igualmente, individual o colectivamente, poder gestionar este pago de subsidio, perdón, de este seguro de protección al empleo. Ya lo podrá hacer personalmente a través de la misma página de la AFC, si es que él estima que cumple con los requisitos y pudiese haber sucedido de que el empleador no se lo haya informado o bien no se haya acogido, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos de esta ley en particular de la suspensión del contrato de trabajo, ¿ya?
se suspenden los efectos del contrato de trabajo en relación a que el trabajador ya no va a prestar su servicio de manera presencial en la empresa, ya porque obviamente está ocurriendo estas medidas de contingencias sanitarias, ya, y por otra parte, el empleador no estará obligado a pagar la remuneración mensual, ya, porque este seguro de protección al empleo se paga con cargo a las prestaciones y a los montos que tenga acumulado el trabajador en la cuenta individual de cesantía, en el seguro de cesantía, ¿ya? En la AFC. Y si aquellos montos resultan ser insuficientes o se agotaron, se va a pagar lo que resta de lo que haya acumulado, en este caso el trabajador, en el fondo solidario de cesantía, ¿ya? Pero no implica acá que el empleador vaya a pagar la remuneración mensual, porque la ley es clara en el sentido de que se suspenden las obligaciones principales de un contrato individual de trabajo, ¿ya? Por otra parte, la vigencia de la suspensión se va a circunscribir únicamente al tiempo que haya estipulado la autoridad, ¿ya? Es decir, en este caso, vamos a decir desde el estado de catástrofe, desde el 18 de marzo del 2020, que tiene una vigencia de 3 meses hasta el 18 de junio, ¿ya? Pero perfectamente, una vez llegada esa fecha, pudiese prorrogarse dicho estado de catástrofe. Entonces, todo va a depender de lo que establezca la autoridad competente en materia sanitaria para seguir estableciendo esta suspensión del contrato de trabajo. Eso principalmente son los efectos de esta suspensión del contrato de trabajo. Ahora, muy de la mano con la suspensión del contrato de trabajo están los pactos de suspensión, ¿ya? Los pactos de suspensión, que pareciera decir que son lo mismo, no es lo mismo. Y la gran diferencia es que en los pactos de suspensión los empleadores no están afectados por una paralización de su actividad, ya como consecuencia de un acto o declaración de autoridad competente, como sí ocurría en la suspensión del contrato de trabajo. Pero de igual manera ellos, los empleadores, se ven afectados su actividad de forma total o parcial. ¿Por qué? Por medidas de contingencia sanitaria, como puede ser una cuarentena obligatoria, como puede ser también el tema de que una ciudad esté establecida bajo un cordón sanitario. Ya Chillán, por ejemplo, en Chillán Viejo estuvo muchas semanas también bajo un cordón sanitario. Entonces, de igual manera, las empresas que estaban acá operando se vieron afectadas y podían someterse a este pacto de suspensión, ¿ya? ¿Cómo es el procedimiento de este pacto de suspensión? Es muy parecido al de suspensión de contrato de trabajo. También se hace mediante una declaración jurada simple y también se señala de forma electrónica ante la administradora del fondo de cesantía. También se debe suscribir de forma personal entre el empleador y el trabajador. ¿Cuáles son los efectos? Aquí hay un efecto bien particular en los pactos de suspensión de contrato de trabajo, y es que el empleador ya va a seguir pagando las cotizaciones previsionales, ¿ya? Va a seguir pagando las cotizaciones previsionales, pero no estará obligado a pagar las cotizaciones por seguro por accidente del trabajo o enfermedades profesionales, ya de la ley 16.744. Solamente aquellas cotizaciones previsionales, ¿ya? También en la suspensión del contrato de trabajo también se establece ese tipo de efecto, ya que resulta ser importante señalar. También, a diferencia, dice, de la suspensión, la ley del contrato de trabajo, que se hace la suspensión del contrato de trabajo por un acto de autoridad, acá en los pactos de suspensión no se hace por el acto de autoridad, está acordada y no tiene efecto sobre el seguro de cesantía. Dice, esta suspensión no tiene efecto sobre el seguro de cesantía o cláusula de cesantía de cualquier naturaleza, ¿ya? Cláusula de cesantía, por ejemplo, que un trabajador, si bien no tiene montos en la AFC, pero sí tiene contratado un seguro con una entidad financiera, algún banco, un seguro de desempleo, ¿ya? Esa es la gran particularidad que establece este pacto de suspensión del contrato de trabajo. ¿A qué se refiere la aplicación retroactiva de la ley? ¿Ya? La aplicación retroactiva de la ley contempla particularmente el hecho de que se van a someter a este beneficio eh, aquellos trabajadores que estén obviamente prestando servicio a la empresa con anterioridad al 18 de marzo del año 2020, ¿ya?
Por lo tanto, esta ley no tiene efectos hacia el futuro solamente, sino que también aplica para todos aquellos trabajadores anteriores, ¿ya? ¿Qué requisitos son importantes para acceder a la prestación del seguro de cesantía? ¿Ya? Esto es importante. Tienen que registrar 3 cotizaciones en la administradora del fondo de cesantía de forma continua en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al acto de declaración de autoridad competente, ¿ya? También, por otra parte, deben registrar un mínimo, otro requisito, de 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas, en este caso, durante los últimos 12 meses, siempre que registren las últimas 2 cotizaciones previsionales con el mismo empleador inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad, es decir, 2 meses cotizando con el mismo empleador anteriores al 18 de marzo del año 2020, es decir, cotizaciones de enero y cotización de febrero, ¿ya? Esto es para aquellas personas que pueden tener cotizado 6 meses de forma continua o bien 6 meses de forma discontinua, ¿ya? Puede haber sido que ese trabajador haya estado cesante un tiempo y hace poco haya ingresado también a la empresa. Montos de las prestaciones. Se considerará acá el monto de las prestaciones de acuerdo al promedio de la remuneración imponible devengada en los últimos 3 meses anteriores al inicio de acto de declaración de autoridad competente, es decir, antes de que se haya iniciado el estado de catástrofe, ¿ya? Para este financiamiento, como bien dije, se hace con cargo a las prestaciones del seguro de cesantía y cuando los montos resulten ser insuficientes o se agoten, se van a pagar con cargo al Fondo Solidario de Cesantía, que es un porcentaje vincularmente que aporta el Estado. Ya es un porcentaje que siempre ha aportado mensualmente el Estado y que se hace diferenciaciones atendiendo al tipo de contrato de trabajo, si es un contrato indefinido o bien un contrato a plazo fijo por obra o faena. ¿Qué es lo que ocurre en el punto de los efectos de la licencia médica? ¿Ya? La licencia médica dice, si durante el periodo, la ley dice, en que esté vigente el acto de declaración de autoridad, se le otorgará al trabajador licencia médica con derecho a subsidio, cualquiera que sea la causal que motivó, se va a interrumpir el pago de la prestación, ¿ya? Establece la ley si hubiera tenido acceso a ella y se va a reanudar este pago, ¿ya? Una vez que haya eh, renovándose el pago de la misma manera una vez finalizado el periodo de licencia médica, ¿ya? Esa es la particularidad y por eso que estas personas que están en licencia médica resultan ser personas o grupos de exclusión, ¿ya? ¿Qué ocurre con respecto a la terminación del contrato de trabajo? ¿Ya? La particularidad de este seguro de protección, de este seguro de protección al empleo, es que el empleador solamente va a poder poner término al contrato de trabajo por la causal del artículo 161 del Código de Trabajo, que es necesidad de la empresa o bien el desahucio escrito del empleador. Sin embargo, la ley es muy clara en señalar de que no se podrá imputar como causal de término de contrato de trabajo la del artículo 159 número 6, que es caso fortuito o fuerza mayor, que más adelante cuando hable sobre los dictámenes de la división del trabajo es la que genera mayores discusiones sobre este tipo o imputable de causal en que el trabajador podría ser despedido. En este caso la ley es clara y señala que este trabajador no puede ser despedido por dicha causal, pero sí por necesidad de la empresa, ¿ya? Obviamente en atención a que puede suceder de que una empresa no esté generando las mismas ventas, ya no puede generar los mismos activos, entonces en ese caso van a haber ciertas distinciones que hacer, ¿ya? Por otra parte, la protección, voy a hablar sobre los pactos de reducción temporal de jornada de trabajo, ¿ya? Esto es una novedad de la ley. Estos pactos de suspensión de temporal de jornada de trabajo, el empleador dice que paga acá una remuneración proporcional a la jornada de trabajo que se pacte, y el remanente va a ser de cargo de la cuenta individual de cesantía o del fondo de cesantía solidario, cuando el anterior se hubiese gastado, como bien dije. El máximo de reducción de jornada de trabajo, cuando existe una suspensión de contrato, es del 50%, ¿ya? ¿En qué caso va a poder operar este pacto de reducción temporal? Por ejemplo, si una empresa se encuentra actualmente en un proceso de concursal de reorganización, ¿ya? Es decir, no está generando venta, está despidiendo muchos trabajadores, ¿ya? Y por otra parte, empresas que se encuentren en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia, ¿ya? Está muy relacionado con lo anterior. También aquellas empresas contribuyentes del impuesto de valor agregado que hayan experimentado una disminución de las ventas del 20% en un periodo de 3 meses consecutivos
comparados a 3 meses consecutivos, dice la ley, del año anterior. Es decir, 3 meses consecutivos, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre del 2019, con enero, febrero, marzo del año 2020. Si la reducción de las ventas es el 20%, entonces también se van a poder acoger a ese pacto de reducción temporal, ¿ya? Y bueno, y para terminar, en definitiva, este pacto, o hablar sobre estos pactos de reducción temporal, hay requisitos que también debe cumplir el trabajador, ¿ya? Hay que hacer la distinción entre trabajadores de contrato indefinido, ¿ya? Estos deben registrar, dice la ley, 10 cotizaciones mensuales en el fondo de cesantía, sean continuas o no. En el caso de trabajadores de contrato a plazo fijo por hora faena, se exigen 5 cotizaciones en dicho fondo de cesantía. La extensión de este pacto de reducción temporal es de 1 mes como mínimo y máximo de 5 meses, mejor bien digo, para los contratos indefinidos y un máximo de 3 meses para los contratos a plazo fijo. Para terminar, esta ley de protección al empleo, hay algunas disposiciones importantes, ¿ya? Se establece la ley de sanciones penales en caso de abuso, ¿ya? Puede suceder de que una empresa obligue derechamente a sus trabajadores a poder suscribir este pacto de suspensión de contrato de trabajo. Por lo tanto, siempre aquí va a velar la voluntariedad del trabajador, ¿ya? Por otra parte, en cuanto a la facultad de cambio unilateral de funciones, las empresas que dice la ley, durante la vigencia de los primeros 6 meses de esta ley, ¿ya? Deben continuar funcionando para garantizar la prestación de los servicios de necesidades básicas de la población, ya sea salud, farmacia, abastecimiento de bienes esenciales, prevención de daños ambientales. Ellos pueden alterar la naturaleza de las funciones por sus trabajadores, siempre dice que no vulneren sus derechos fundamentales, y eso es un punto bien importante que la ley sigue respetando. No sé si existe alguna consulta en particular sobre esa ley. Había visto una consulta sobre la ley de modalidad de contrato a distancia para poderla responder. Dice, al trabajar con la modalidad de teletrabajo, ¿nos pueden exigir informe diario? Bueno, sí, le pueden exigir informe diario derechamente porque se siguen cumpliendo las mismas obligaciones que rigen para un contrato de trabajo de forma que está establecido en el Código del Trabajo, ¿ya? Por lo tanto, sí le podrían establecer un detalle de las funciones que desarrolló, ¿ya? Por lo tanto, de cierta hora hasta cierta hora. Lo más probable es que también exista, por ejemplo, un registro electrónico de marcaje, ¿ya? No vaya a existir, obviamente, el libro de asistencia, sino que de forma online. Entonces usted va a tener que ingresar y ya derechamente va a poder saber la empresa de que está trabajando. No así, dice la ley, el hecho de que, por ejemplo, se mantenga durante toda la conexión un trabajador con la página web abierta, ¿ya? Eso la ley no lo señala, ¿ya? Y sobre ese punto también se pueden tener facilidades en el acceso. Eso. No sé si alguna Carlos, pregunta. ¿Sí? bueno, y también agregar de que el mecanismo de control que exista no podemos nosotros, o sea, no puede la empresa hacerle que sea de costo un gravamen en sí para el trabajador, sino que tiene que ponerlo a disposición todos los medios tecnológicos para ello el empleador. Y además, respetar también, obviamente, la jornada de trabajo y principalmente el derecho de desconexión, ¿ya? Sí. Mínimo 12 horas de descanso en 24, ¿ya? Así que eso también tiene que respetarse. Y de hecho, respecto a la diapositiva, esto se va a publicar por Working Place, así que va a estar completa para la persona que nos pidió volver atrás, que va a estar también disponible y se la vamos a poder enviar. Hay Génesis y Felipe tiene la mano levantada. Ya, voy a ver una pregunta. Aquí, sí, tengo una pregunta escrita acá. Sí, luego tal vez le Ya, podamos pasar la voz a... dice, lo que está ocurriendo en la práctica con teletrabajo es que se ha retrocedido en derechos. No están las condiciones en los domicilios de los trabajadores y además la mujer se ve perjudicada para realizar su trabajo remunerado por su rol de madre y cuidadora. Desde esta realidad, ¿qué puede hacer el trabajador y trabajadora para proteger sus derechos? Bueno,
Obviamente esta ley está recién comenzando y como todo algo nuevo, sobre todo en Chile, donde ya existía gente trabajando a distancia, pero no lo hacía de forma habitual, como por ejemplo podría suceder con países de Europa que para ellos resultó ser mucho más fácil, ¿ya? Es importante el punto que establece porque la ley simplemente establece la obligación al empleador de forma expresa de proporcionar los elementos necesarios para que pueda teletrabajar a distancia, ¿ya? Pero no señala ninguna sanción en el caso de que no se cumpla, ¿ya? Con proporcionar a los trabajadores dichos elementos, ¿ya? Por otra parte, derechamente aquella empresa, sabemos bien que se va a acoger a esto, eh, es consensuado, ¿ya? O sea, se va a pactar. Por lo tanto, el trabajador podría tener podría tener el entusiasmo de teletrabajar a distancia, pero si el empleador no da consentimiento a eso, entonces derechamente no se va a generar. No se va a generar obviamente este pacto de modalidad distinta. Y la otra pregunta que salía acá, relacionada con lo mismo, dice, además la mujer se ve perjudicada para realizar su trabajo remunerado por su rol de madre, eh, desde esta realidad que puede hacer el trabajador y trabajadora para proteger sus derechos. Bueno, en ese caso, la mujer goza de todos los beneficios como son el prenatal y el postnatal, por lo tanto, se entiende que si una persona está con fuero ya maternal, no va a estar teletrabajando a distancia, aun cuando esté en la comodidad de su hogar, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Ya se tiene que respetar el fuero y obviamente se respetan todas las obligaciones y derechos fundamentales como establece la ley, ¿ya? Creo que hay otro mensaje por acá. Disculpa, Sí, Carlos, dime. agregar también de que, bueno, lo que dice en este caso María Consuelo Villaseñor, hay que abordar no solamente la temática laboral, sabemos de que se han incrementado en este momento los casos de VIF, de violencia intrafamiliar, ¿ya? Así Sí. que no hay que verlo solamente del ámbito solamente de la ley de teletrabajo, sino que abordarlo en forma en conjunto el ordenamiento jurídico, ¿ya? No solamente del área laboral. ¿Ya? Y aparte de eso, bueno, María Consuelo, al final de esta presentación vamos a sacar reflexiones también. Se ha ido, nosotros revisamos cuáles son las acciones que se han interpuesto respecto a en materia laboral durante la pandemia, ya sea los recursos de protección, las acciones de tutela y Sí. también lo que ha dicho la Contraloría, y obviamente estamos muy conscientes de que incluso esto ha escalado a incluso derechos humanos, ya que la idea es que tratemos de sacar reflexiones de qué ha resultado, qué no ha resultado, y obviamente de qué forma los derechos laborales, cuál es la herramienta más eficaz, ya, para obviamente velar por el resguardo de los derechos de los trabajadores. Así que hay una recopilación al final de mecanismos que se han elevado. Reiterar a la gente que, Luis, de que quiera hacer preguntas, en la parte inferior de la pantalla dice chatear y ahí pueden escribir su mensaje, ¿ya? Porque ahí yo los puedo leer y los puedo ir contestando, ¿ya? Sí. Para, Mire, Sí, está un por ahí Génesis quiere hacer su consulta. Sí, para que ya, a ver, sí, la pregunta, en el caso de una asesora del hogar que firmó contrato de trabajo el día 4 de mayo, en el supuesto de que se decrete una nueva cuarentena obligatoria en Chillán, por ejemplo. Tengo entendido que el servicio que prestan ellas no es considerado esencial, por lo tanto no tienen que asistir a trabajar. claro. ¿Tiene el empleador la obligación de pagarle su remuneración completa? Bueno, hay un punto importante de la ley, que es bueno, la situación particular, dice, de las trabajadoras de casa particular, ¿ya? En cuanto a la ley de protección al empleo. Dice acá la ley, la administradora de fondos de pensiones, respectiva, deberá girar de la cuenta del trabajador el equivalente, dice, a un 70% de la remuneración mensual imponible, o el saldo total si este fuera inferior, ¿ya? A propósito del cargo que recibe por cotizaciones previsionales la trabajadora de casa particular, que tiene un sistema de previsional distinto al
al de otros trabajadores, y que corresponde al 4,11% de la remuneración, ¿ya? Es otro tipo de cotizaciones previsionales, por lo tanto ellos tienen una forma de pago de remuneración distinta, que se hace por tramos o porcentajes, ¿ya? Aquí dice 70% de remuneración mensual imponible, después dice si el acto de declaración de autoridad competente, es decir, por ejemplo, el tema de la cuarentena, o que siga, por ejemplo, un cordón sanitario, prorrogándose en el tiempo, ya por más de 30 días el trabajador y tuviere saldos en dicha cuenta, ya la administradora de fondos de pensiones girará la suma equivalente después, posteriormente, en los meses, el 55%, después el tercer mes el 45%, el 40% y el 35%, porque obviamente va a ir generando menos, va a ir ocupando estos fondos que tiene acumulados, ¿ya? Eso principalmente podría decir en relación como a la pregunta, ya que es una situación particular de las trabajadoras de casa particular. Ya. Bien. Para don Carlos, quisiera hacer una pregunta. Diga. Sí. No, respecto a la ley de trabajo a distancia y teletrabajo, bueno, hay mecanismos, bueno, que serán válidos aplicar acá algunos mecanismos de fiscalización de trabajo por parte del empleador, ya para coordinar y manejarlos. ¿Tiene más o menos idea sobre ellos y cómo los fiscalizará también la Dirección de Trabajo, más o menos? ¿O no? Ya, bueno, el tema de la fiscalización, a propósito de esto, se siguen los parámetros normales, ¿ya? En el sentido de que el trabajador puede efectuar una denuncia de fiscalización a la Inspección del Trabajo de forma electrónica, ¿ya? Con su clave única puede ingresar en la página web de www.dt.cl, o bien de forma presencial en las sucursales que existan en la comuna, donde él desempeña el trabajo en modalidad de estancia, ¿ya? Por lo tanto, si se genera esta denuncia, después el fiscalizador va a ir a la casa central o la sucursal de la empresa, porque obviamente tiene que existir una sucursal de la empresa, independientemente de que tenga trabajadores teletrabajando a distancia, y si se constatan las infracciones, se van a acusar la respectiva sanción y multas correspondientes, ¿ya? Pero en ese caso se sigue la fiscalización por la Dirección del Trabajo, ¿ya? Además de eso, agregar, Paulina, ¿cómo estás? Agregar de que, bueno, yo voy a hablar después, me va a tocar una parte, hablar sobre cómo está funcionando el Poder Judicial. Y hay algunos requisitos, porque obviamente la Inspección del Trabajo está, obviamente, con una sobrecarga, así como sobrecarga con las herramientas que tienen disponibles. Se eliminaron algunos requisitos, por ejemplo, en el procedimiento monitorio, derechamente ya no hay que pasar por la Inspección del Trabajo durante lo que dure este estado de catástrofe. No hay que pasar a la Inspección del Trabajo utilizando el comparendo de conciliación, derechamente puede pasar al tribunal. Además de eso, en el caso de la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, tampoco derechamente tenemos que pasar para que investigue la Inspección del Trabajo primero, derechamente yo lo puedo elevar al tribunal. Y de hecho, este tipo de causas, por vulneración de derechos fundamentales, van a estar en un orden de... hay una prelación ya de causas que se van a ver primero, cuáles se van a ver después, obviamente con el Poder Judicial funcionando no al 100% durante este tiempo. Bien, bueno, muchas gracias. No sé si existe alguna otra pregunta para seguir avanzando en los dictámenes de forma ya sucinta, igual en atención a la hora, para que Luis pueda hacer su presentación, o seguimos adelante. Tú me dices, Abigail, si alguien más tiene. Parece que no hay otra pregunta. Bueno, veamos los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Ya yo voy a hablar sobre 3 dictámenes de la Dirección del Trabajo, entendiéndose por dictámenes ciertas informaciones que la Dirección del Trabajo comunica a la Subsecretaría del Trabajo, ciertas directrices o lineamientos en donde los trabajadores se pueden acoger, ¿ya? La primera de ellas es el dictamen 1106, número 4, de vigencia el 6 de marzo del 2020, ¿ya? Este dictamen dice relación con el deber que tiene el empleador con la obligación
de protección de la vida y salud de los trabajadores, ¿ya? A propósito de muchas preguntas que acababan de hacer sobre cómo se podrían existir vulneración de derechos fundamentales, bueno, acá hay un dictamen que habla específicamente sobre esto, ¿ya? Porque es propio de la práctica que puedan suceder este tipo de situaciones, ¿ya? El artículo principal o el deber general de que tiene el empleador, el artículo 184, ¿ya? Acá el empleador, además de proteger la vida y salud de los trabajadores, debe informar de los posibles riesgos, ¿ya? Si lo llevamos a la contingencia sanitaria, informar de los posibles riesgos de contagio, ¿ya? Es decir, informar cuáles son los trabajadores que tienen grupos de riesgo, ¿ya? Establecer medidas de mitigación, de prevención y de contención del virus, ¿ya? Por lo tanto, yo me imagino que si el virus obviamente se sigue propagando y seguimos obviamente bajo estos lineamientos, lo más probable es que en la empresa vayan a existir testeos ya periódicos, de tal manera de ir eh, estableciendo grupos de riesgo y estableciendo medidas de prevención y de contención, ¿ya? El empleador además debe prestar y debe garantizar, dice la ley, todos los elementos necesarios de los trabajadores en caso de accidente o de emergencias que ocurran, ¿ya? Y lo debe hacer de forma oportuna y de forma adecuada en cuanto a el tratamiento hospitalario, un tratamiento farmacéutico o bien una atención médica que requiera el trabajador. ¿Ya? Eso se traduce, en definitiva, por ejemplo, en que el trabajador diga que tiene síntomas de fiebre, de que no, de que tiene alguna sospecha de haber compartido con alguna persona con contagio. En este caso, el empleador debe proporcionar los permisos necesarios para que esta persona obviamente concurra al servicio de salud correspondiente y pueda efectuarse las respectivas pruebas de PCR y de testeo y obviamente salir de la duda, ¿ya? Eso está contemplado en este dictamen, ¿ya? Por otra parte, dice que el empleador, como medidas de prevención o contención, debe velar por todas las dependencias del lugar donde se desempeña la faena o el establecimiento, ¿ya? Si lo llaman un ejemplo práctico, tenemos un establecimiento comercial de venta de comida rápida, donde obviamente hay mucho flujo de personas, mucho tráfico, ¿ya? Unas medidas de mitigación o de contención del empleador podría ser, por ejemplo, que todos sus trabajadores, y que obviamente lo vemos a la práctica, usen mascarilla, en muchos lugares de dependencia de la misma sucursal existan dispensadores de alcohol gel, el constante lavado, uso de manos, ¿ya? Seguramente van a existir letreros, ya muchos han visto letreros de la H que dicen silencio, ahora puede haber un letrero lávese las manos, o sea, van a existir ciertos cambios ya que van a tener que implementarse, ya, y esto es una tarea que va en conjunto con los empleadores, con los trabajadores y también con las instituciones de seguridad social correspondientes, ¿ya? Otro punto particular acá es de que si bien el empleador debe velar por las condiciones sanitarias, ambientales necesarias para proteger la vida de los trabajadores, no tan solo de sus trabajadores directos, sino también de aquellos trabajadores contratistas, ya aquellas empresas que también están en virtud de un régimen de subcontratación, ya donde hay una empresa usuaria, empresa dependiente, y obviamente eso es para una pregunta más particular y alguien que siempre se hace en el rubro de la construcción. Ya existen muchos contratos de trabajo vinculados a la subcontratación ahí, ¿ya? Y en ese caso, este dictamen establece o define en qué caso una persona podría estar con vinculación de un contagio, ¿ya? Dice que el contagio o una persona que podría estar vinculada al contagio es una persona que tenga una vinculación con un grupo de riesgo, ¿ya? Es decir, personas que compartan con algún mayor de 70 años, alguna persona que tenga un asma o algún tratamiento respiratorio, o personas, mujeres embarazadas, o niños menores ya niños menores de 6 meses, que son los grupos donde la ley y obviamente la Organización Mundial de la Salud ha establecido como grupos de riesgo. Aquí hay personas que obviamente haya dicho compartido, tuve contacto en el transporte público, ¿ya? Eso también está expresado en este dictamen, ¿ya? Y como conclusión final de este dictamen, podemos decir que el empleador debe emplear, debe actuar, debe mitigar, ¿ya? Y no transgredir el principio de estabilidad laboral que implica un orden público laboral, ¿ya? Por lo tanto,
el hecho de que se establezcan restricciones sobre la prevención y contención del virus no debe implicar una vulneración de los derechos fundamentales, ¿ya? El otro dictamen al que me voy a hacer referencia es el dictamen del 1239 número 5, ¿ya? Tiene vigencia del 19 de marzo del año 2020 y dice relación con complementar los lineamientos del dictamen que acabo de mencionar, pero también establece que qué va a ocurrir con aquella prestación de servicio a distancia, en cuanto las condiciones lo permitan, ¿ya? Esto está vinculado para aquellas empresas que obviamente generen menos venta y de que impliquen, por ejemplo, en dar la facilidad de que sus trabajadores puedan desempeñar sus funciones o su prestación de servicios desde la casa, ¿ya? Aquí los lineamientos que da la ley es que el empleador podría otorgar un feriado, ¿ya? Un feriado colectivo a los trabajadores. Este feriado colectivo es un feriado que tiene una vigencia de 15 días hábiles, ¿ya? También podría otorgar un feriado anual a sus trabajadores siempre y cuando exista un acuerdo entre empleador y trabajador, ¿ya? Y por otra parte, otro tipo de medidas que se pueden establecer acá es la celebración de pactos o de jornada diferida. Por lo tanto, si en una empresa existen 200, 300 trabajadores, la idea es que obviamente no todos entren a las 8 de la mañana, sino que van a establecerse distintos horarios para que obviamente no exista congestión en el transporte público y eso signifique signifique un foco infeccioso, ¿ya? También señala la ley de que se puede convenir con el personal de distribución del trabajo turnos con la finalidad de evitar la reunión de los mismos trabajadores en un mismo lugar, ¿ya? Eh, por lo tanto, aquí lo que se busca o lo que señala la ley es el distanciamiento social, eso es principalmente. La idea es tratar de que los trabajadores al interior de la empresa tengan el mínimo de contacto posible, ¿ya? Por lo tanto, si antes en una dependencia existían 20, eso ya no va a ocurrir, ¿ya? Pueden haber 5 o máximo 10 personas, ¿ya? Y en lugares más bien apartados. ¿Qué infracción podría ostentar el empleador en este caso si no respeta? Ya dice aquí la Dirección del Trabajo. De culpa levísima, entendiéndose por culpa levísima aquella aquella culpa, ¿no es cierto? O aquella, mejor dicho, infracción a la que incurrirá este empleador de la forma más grave posible, porque dicen que el empleador debe ser muy juicioso en la labor que desempeña, y la labor que desempeña acá es el deber general de protección a los trabajadores, por lo tanto, él debe ser muy minucioso en las medidas de prevención y de contención. Por lo tanto, al exigirse este tipo de deber tan particular, se le va a aplicar o se le va a asimilar, mejor dicho, a un modelo a seguir de una persona que debe tener hasta el mínimo detalle, debe contemplar el mínimo detalle. ¿Ya? Eso principalmente habla el dictamen del 1239 número 5. Para terminar, el 1283 número 6, que es el dictamen que obviamente podría y ha generado en la palestra las mayores discusiones, y dice relación este dictamen 283 número 6, primeramente con quienes quedan excluidos por los efectos del caso fortuito o fuerza mayor. La discusión se genera principalmente en si esta contingencia sanitaria se considera caso fortuito o fuerza mayor o no, ¿ya? Porque si se considera caso fortuito o fuerza mayor, con todo lo que ya hemos hablado, podríamos entender de que el empleador no está sujeto al pago de una remuneración mensual, ¿ya? Pero alguna parte de la doctrina también ha señalado que este caso fortuito se da solamente de forma permanente, ¿ya? Pero la contingencia sanitaria para algunos no tendría esa calidad de forma permanente, sino que sería de forma transitoria, por lo tanto no podría vincularse a un caso fortuito. Es una situación que al final la Dirección del Trabajo deja de cargo de los tribunales de justicia, ¿ya? Y por lo tanto van a ser los tribunales de justicia los que van a tener que resolver este problema, ¿ya? Por eso ha generado mucha discusión distintas organizaciones sociales, por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores o los parlamentarios de distintos partidos políticos,
porque buscan que a través de una ley, obviamente, se pueda solucionar esto y que no se deje de cargo de los tribunales de justicia tal situación, ¿ya? Situaciones especiales que establece este dictamen 283 es qué ocurre con aquellos trabajadores que desempeñan su jornada de trabajo con posterioridad al inicio de toque de queda. Todos sabemos que el toque de queda comienza a las 10 de la noche y termina a las 5 de la madrugada, pero ¿qué ocurre con aquellos trabajadores que entraba un trabajador que comenzaba sus funciones a las 11 de la noche? Él obviamente va a tener que ingresar seguramente máximo hasta las 10 de la noche o a las 9:30. ¿Y qué ocurre con ese tiempo, con esa hora o con esa hora y media que el trabajador no está a disposición del empleador? Aquí la ley señala que de igual manera se le va a pagar la remuneración proporcional a ese tiempo, ¿ya? Pero no así con respecto a aquellos trabajadores que salen de sus funciones eh, con anterioridad al toque de queda, es decir, aquellos trabajadores que terminan sus funciones a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. No pueden, obviamente, tomar los recuerdos de un traslado, sino que derechamente acá van a tener que esperar en la misma empresa hasta que se pueda habilitar el inicio de la normalidad de desplazamiento, y en este caso en particular la ley señala que no se le va a pagar no se le va a pagar por los servicios, ya, porque obviamente ya no está vinculado, dice la Dirección del Trabajo, a las prestaciones en particulares. No sé si existe alguna pregunta sobre algún dictamen en particular que viene como, en definitiva, plantear los lineamientos directrices de las obligaciones del empleador con el trabajador, ¿ya? Y principalmente las medidas de contención. Carlos, yo veo que también hay una manito de Génesis. Ya, Hay una pregunta de don Luis Pardo, ya, que voy a revisar. respecto a la ley de protección de empleo, que dice de, a ver, déjame buscarla por aquí, los que no estamos familiarizando con Zoom, a ver, dice, ¿cómo saber si la empresa envió los documentos a la AFC en los tiempos requeridos? Y para ingresar a la AFC se pide un código ID, y si no se sabe cómo se actúa en este caso para saber las fechas de pago. Bueno, si me permite a mí aquí, Carlos, Sí, responder. adelante. Yo veo aquí, bueno, acá si directamente los documentos no se envían, es la empresa la responsable de pagar los sueldos, ¿ya? Así que si no se envía, tiene que pagar la empresa. Si ya no envía, en base, bueno, ahí también está la función de los sindicatos. Bueno, don Luis, usted es un dirigente. En este caso, la empresa le tiene que a usted dar las medidas, mantener los canales de comunicación, de que a usted se le entregue la información. Si no, eso podría constituir también alguna práctica antisindical, ya si no se le entrega la información requerida, obviamente de buena fe. Yo vuelvo a insistir, acá la idea es aunar esfuerzos en este momento donde más se necesita que hay un esfuerzo por parte de los trabajadores y por parte de la empresa, ya que todos, obviamente, nos apoyemos, ¿ya? Sí, empresa y trabajadores no es antagónico, pero obviamente la idea es que la empresa cumpla con informar al sindicato, ¿ya? Así que en este caso habría que solicitarlo como sindicato, y obviamente la empresa, si no envía la documentación, es responsable de pagar los sueldos. Eso al menos, don Luis. Si me pregunta, ¿existen mecanismos en la ley de transparencia, que uno puede pedir la información a la AFC, pero hay que recordar que los plazos son largos, 30 días, prorrogable por 10 días hábiles más? Entonces, la idea es que se mantenga el conducto empresa, sindicato, empresa, trabajadores, ya que la información se entregue, y obviamente la empresa tiene que saber de que si no paga, si no envía la documentación, no hace el trámite, va a ser responsable ella del pago de las remuneraciones. Eso, Luis, al menos espero haber contestado su pregunta. No sé si hay otra pregunta o si no, para darte el pase, Luis, para que puedas hacer tu presentación. Parece que sí, había una manito levantada que era de Génesis, me parece. Sí, Génesis, no sé si la va a hacer oral o de forma escrita. Bueno, esperemos a lo mejor si la escribe, Sí, o a lo mejor... sí, sigamos adelante entonces. Adelante, Luis, nomás. Ya.
Dame un segundito. Vamos a cerrar aquí un poquito. De nada, Luis. De nada. Ya, bueno, agradecer nuevamente mantenerse acá en la exposición. Sé que Derecho no es lo más entretenido como para exponer, ya como otras exposiciones que son más entretenidas para emprendimiento. Bueno, recordar de que nosotros como jurídicos consultores lo que tratamos siempre de potenciar es la buena comunicación entre empresas y trabajadores. Una empresa que cumpla con normas laborales es una empresa que no tiene cómo no le va a ir bien, ¿ya? Si cumple, le va a ir bien; si no cumple, va a tener consecuencias negativas. Una condena por práctica antisindical o vulneración de derechos fundamentales impide por 2 años no licitar con el Estado. El no pago de cotizaciones, yo he visto empresas que en este caso han caído en la insolvencia, no han continuado. Entonces, el objetivo de este webinar es potenciar. Necesitamos emprendimiento, pero obviamente que este emprendimiento no solamente sea que a lo mejor sea bueno para el negocio, pero obviamente que cumpla con nuestras normas laborales y un trato digno con los trabajadores. De esa forma creemos que le va a dar bien. Y nosotros también tratamos de hacerlo con la gente que trabaja con nosotros también. Yo me voy a referir a Contraloría General de la República, 2 dictámenes me parece, que ha dicho la Contraloría, y además voy a abordar el Poder Judicial, cómo está funcionando. Obviamente, lo que Carlos ha explicado hay que llevarlo a la práctica también. Los tribunales de justicia son los encargados de interpretar las leyes, y entonces, vamos allá. Y obviamente vamos a hablar también de acciones judiciales. Estaba Consuelo Villaseñor ahí, presidenta de la FEDEPRU, tuvo que irse. Me dejó unas preguntas que obviamente, si queda alguna pregunta, no duden en contactarse con nosotros también. Bueno, Contraloría. Ya Contraloría principalmente ha emitido ciertos dictámenes que han salido en base a consultas que han los municipios o diferentes órganos de la administración, dudas que han tenido, ¿ya? Una de ellas, vamos a cerrar aquí un poquitito para poder ver, una de ellas es cómo funcionaba la administración del Estado durante este tiempo de pandemia. Bueno, a través del dictamen 3610 de 17 de marzo del 2020, se le entregan en este caso directrices para que los órganos públicos adopten medidas que resguarden tanto a los funcionarios y además también a los usuarios, ¿ya? Al mínimo el trabajo presencial, utilizar el trabajo remoto, y eso se ha hecho bastante bien, ¿ya? Y eso en sí de funcionarios, ¿ya? Circular 18, 17 de abril. Miren, el dictamen que recién acabo de comentar, de cómo fija las directrices durante el tiempo de catástrofe, de pandemia, de los órganos de la administración, el 17 de marzo del 2020. Un mes después, 17 de abril del 2020, ¿qué pasa? El gobierno, a través de la circular 18, del ministerio firmado, suscrito por los ministros de Hacienda y de Interior, fija directrices para hacer un retorno al trabajo. Y este es el retorno seguro que dice el gobierno, para que empiecen los funcionarios públicos a volver al trabajo presencial, ¿ya? Un mes de emitido el dictamen anterior que señalé. ¿Qué ocurrió con eso? Bueno, diferentes organismos públicos se pronunciaron. Corte Suprema, a través de la ley 21.226, que voy a, en forma sucinta, voy a explicar, señala de que ellos son un organismo autónomo, por tanto, que se guían por esta ley que se dictó justamente para ver cómo funcionaba el Poder Judicial durante este tiempo de pandemia. Por tanto, ellos dicen de que no les afecta, en este caso, esta circular, ¿ya? Ellos se guían por su normativa propia. Contraloría, hablamos recién de Contraloría. Contraloría, ¿qué dice? No tenemos por qué volver.
hay continuidad del servicio, por tanto, se ha hecho bien esto, por tanto, no es necesario, todavía no están las condiciones, todavía no hemos llegado al pic de contagio, ¿ya? Entonces, hay continuidad del servicio y se ha hecho bien, por tanto, no es necesario que volvamos presencialmente. Ministerio Público. El Ministerio Público dice que ellos son un órgano autónomo, por tanto, tampoco les afecta esta circular, ¿ya? ANEF, ¿ya? Los funcionarios públicos. Ellos señalaron de que no iban a volver, que llamaban a no volver y que anunciaban también recursos, ¿ya? Hay recursos de protección que se presentaron en diferentes regiones y lo vamos a ver al final, ¿ya? Vamos a hacer ahí una explicación de qué se trató estos recursos y cuáles fueron los efectos y cuáles son los resultados que hay de estas presentaciones. Vamos a ver acá. El dictamen 6.854, ya que estamos hablando de Contraloría, surgió en base a otra consulta de una municipalidad, que si no me equivoco es la de Puente Alto, que decía, ¿qué hacemos con los proveedores del Estado, las empresas que prestan servicio al Estado? Si, por ejemplo, el juzgado del trabajo está cerrado, y los guardias, yo tengo una empresa de guardia, por un ejemplo, Fuduya. Fudu me presta servicios como al Poder Judicial, y el tribunal se cerró. Bueno, aquí, como anécdota, yo me tocó ir al juzgado del trabajo, al segundo juzgado del trabajo de Santiago justo, y ahí está toda la gente con mascarillas, todo cerrado, y me llamó la atención, estuve tramitando allá, y después me enteré que ahí obviamente hay un brote en el juzgado del trabajo de Santiago. Bueno, menos mal, hice la cuarentena, no me pasó nada. Estas empresas que prestan servicios, ¿qué pasaba si no lo iban a prestar? ¿Les pagamos igual como Estado o no les pagamos? Bueno, Contraloría aquí aplicando el dictamen 3.610, del que hablé recién, que fija las directrices durante el tiempo de pandemia, dice, ¿sabes qué? Le voy a entregar a los jefes de servicio la facultad para pagarle igual. Porque no es imputable ello. Somos nosotros como administración los que, a través de nuestras directrices, no vamos a prestar el servicio presencial. Hay que pagarle igual. Pero dice, pero ustedes como empresa tienen que cumplir con ciertos requisitos. Tienen que pagarle, mantener los contratos vigentes con sus trabajadores y además de eso pagar las remuneraciones y las cotizaciones provisionales. Si no cumplen con esto, nosotros no vamos a pagar. ¿Ya? Establece una excepción al final de este dictamen. Yo lo dejo como excepción que dice que permite en este caso a los jefes de servicio modificar. Y es de toda lógica. Si, por ejemplo, una empresa de aseo, le entrego los suministros para un mes completo a aseo, 2 millones de pesos, 1 millón de pesos para los aseos, y no los voy a utilizar, obviamente yo no lo voy a pagar como administración. Obviamente hay que cuidar con el correcto uso de los recursos públicos. Y también le entrega esta facultad a los jefes de servicios de evaluar el término anticipado de los contratos, fundado en el interés. ¿Ya? O sea, ahí deja en este caso le deja como una facultad bastante importante a los jefes de servicio. No sé si hasta ahí hay consultas. Si no, las podemos atender al final. Vamos a otro dictamen, dictamen 6.962, 27 de marzo. ¿Ya? ¿Qué pasaba con los funcionarios honorarios? Los funcionarios honorarios que se les pagaba a mes completo, o sea, el honorario se pagaba por trabajar el mes completo. Si no se trabajaba el mes completo, no se pagaba. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Le pagamos a estos funcionarios honorarios? O sea, es de toda lógica que la respuesta es sí, pero obviamente, jurídicamente, ¿con qué y cómo? Porque hay fondos del Estado, fondos públicos de las municipalidades que están en juego. Entonces, había que esto dejarlo claro. Aplicando nuevamente el dictamen 3.610 que fija las directrices de la administración del Estado, se establece la posibilidad de que sí, se le paga a los funcionarios honorarios, esto era, ojo, es marzo, sin esperar de que marzo terminara, ¿ya? Porque obviamente iba a entrar, ya estaba en cuarentena, estamos entrando, no recuerdo exactamente, vamos a ver ahí más adelante, las cuarentenas de Chillán, Puerto William. Entonces, se necesitaba
dinero para abastecerse, para comprar insumos de seguridad, el alcohol gel, la mascarilla, ¿ya? Y obviamente todos estábamos en la duda de cómo venía esto, ¿ya? Entonces se establece esta facultad de que sí, se le paga a los funcionarios honorarios. Se dice, bueno, se establece también en este dictamen de que si no existen los fondos suficientes, por ejemplo, Chillán, en este momento el casino no está funcionando, por tanto no están entrando los recursos millonarios que venían del casino, los permisos de circulación, la gente no está pagando los permisos de circulación, no hablo de la generalidad, pero los concejales han salido a señalar de que hay un déficit en la municipalidad. Entonces, se pone en este caso, sin el fondo suficiente, bueno, habrán pagos diferidos en orden de prelación, y obviamente se van a pagar primero los en menor monto. ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿Abigail? ¿No? No, todo bien. O bueno, no veo ninguna. Perfecto. Funcionamiento del Poder Judicial. Yo adelanté, bueno, hay que revisar todas estas normas a cómo están fallando los tribunales y cómo están actuando los intervinientes. Funcionamiento del Poder Judicial. Delante hablé de que el Poder Judicial decía que era un órgano autónomo, que se guiaba por su propia ley y que obviamente no por la circular 18 que decía que tenían que volver a trabajar, ¿ya? Y por tanto se dictó una ley el 2 de abril del 2020, que es la ley 21.226, que fija las directrices del Poder Judicial durante el estado de catástrofe. Además de eso, se le entrega, en este caso, la competencia a la Corte Suprema para que recoja todo, la ley y que la aplique, y que además recoja la experiencia también de hasta el momento de cómo está funcionando el Poder Judicial. Este es el auto acordado 53 del 2020. ¿Y en Chillán qué pasa? Bueno, el juzgado del trabajo y cobranza laboral y previsional, agradezco también acá a funcionarios que me colaboraron también para esta presentación, dicta también su acta de comité de jueces para obviamente aterrizar a Chillán la situación. ¿De qué habla todas estas tres normas que yo acabo de exponer? Teletrabajo de funcionarios, lo mismo que ocurre en los otros organismos públicos, excepcionalmente presencial. Acá en Chillán solamente los miércoles se está pagando los cheques, ya que la confección de cheques se entregan los cheques, termina la audiencia, donde hay fondos a pagar. El resto del trabajo no es presencial, solamente es todo remoto, ¿ya? Así que no hay atención presencial, las autorizaciones de poder, y obviamente respecto a las diligencias y audiencias que causen indefensión, no puede, se prohíbe esto. Por ejemplo, si un tribunal ordena una gestión y esa gestión no se pudo hacer porque había un cordón sanitario, se tiene que dejar sin efectos. Las demandas se ampliaron los plazos de caducidad. Si demanda, recordar que la regla general es que son 60 días hábiles para demandar en materia laboral, y con unas prórrogas, si es que ahí interviene la inspección del trabajo. En este caso se suspenden, ya se suspenden y este plazo para demandar, mientras dure el estado de catástrofe. Vence por allá por el 17 de junio. Hablé delante un poquitito de que se elimina el requisito de pasar por la inspección del trabajo en algunas gestiones. ¿Ya? La inspección del trabajo también está trabajando el mínimo con bastante esfuerzo. También agradezco también a funcionarios de la inspección del trabajo que me colaboraron también en la presentación. Se suspendieron audiencias del tribunal del 18 de marzo del 17 de junio. Se suspendieron todas las audiencias. Obviamente no se podían suspender todas y algunas se van a tener que celebrar. ¿Cómo? A través de sistema Webex, ya de la plataforma Webex, o sea, a través de videoconferencia. Y obviamente se suspendían las causas, pero hay algunas que requieren intervención del tribunal, que no se pueden dejar de realizar. ¿Cuáles son? Vida, salud de los trabajadores, derechos fundamentales, la vida, la honra, la vida yo creo que es lo que más en este caso urge. Intervención urgente, es lo que determinará el tribunal, que es urgente. Y demandas contestadas y reagendadas, por antigüedad también, la más antigua, ya en la orden de prelación, la más antigua, la más nueva, y el procedimiento monitoreo cogido de plano, que el tribunal tiene facultades para coger de plano algunas causas,
y que la empresa se le da un plazo para reclamarla. Bueno, esa ya está formada la litis, o sea, hay un juicio, ya claramente se contestó ya, entonces ya veamos esa en el orden de apelación. Se señala una causal de entorpecimiento. Si volvemos ahora como parte, si yo no pude obviamente hacer una gestión durante el juicio porque estuve enfermo, a lo mejor por COVID, yo lo reclamo eso 10 días contado desde que cesó este impedimento. Ya, me mejoré, por ejemplo. No sé si hay consultas hasta ahí. ¿Ninguna? Bueno, ¿cómo los intervinientes han hecho presentaciones al Poder Judicial? Se ha hecho a través de recursos de protección, que eso se lo revisa una corte de apelación, ¿ya? Y además de eso a través de acciones propiamente, demandas laborales ante el juzgado del trabajo. Bueno, en forma breve voy a explicar algunas resoluciones importantes y acciones importantes. Por ejemplo, respecto al dictamen que Carlos expuso, de que fue bastante criticado, ¿ya?, que permitía la suspensión de la relación laboral antes de la Ley de Protección de Empleo. Suspendía la relación laboral basado en, obviamente, un caso fortuito, que es el estado de catástrofe, el COVID, el estado de catástrofe por calamidad pública. Suspendía la relación laboral sin pago de remuneración. Bueno, fue bastante criticado y se elevaron recursos de protección. Y tenemos el caso del Partido Radical, el diputado Karim Bianchi, en Punta Arenas, sindicato Rendy, estaba acá recién, tuvo un problema ahí de conexión, también gente de Rendy en esta videoconferencia. Y en sí lo que reclamaban es que era ilegal de que la Inspección del Trabajo había excedido de sus atribuciones al estar interpretando la ley en este sentido, de que suspendía la relación laboral sin pago de remuneraciones, ¿ya? Finalmente, las cortes de apelaciones que intervinieron, y principalmente la de Santiago, porque esta escaló a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, ambas cortes dijeron, no hay ninguna arbitrariedad acá, porque la Inspección del Trabajo está dentro de sus funciones. O sea, mantuvo el dictamen intacto hasta el momento. Otro recurso de protección, diferente a la dictamen de la Inspección del Trabajo, este es súper importante, el de Valdivia, que es funcionario de la salud contra el Hospital Base de Valdivia, por el hecho de que ellos señalaban, los funcionarios, de que no existía un protocolo de resguardo en la salud, ¿ya? Acorde al tiempo de pandemia, ¿ya? El hospital dijo, nosotros tenemos nuestro protocolo, obviamente todos los hospitales tienen su protocolo, pero la Corte de Apelaciones de Valdivia dice, analizó los protocolos y dijo, mira, yo creo que tienen protocolos, pero los protocolos no están acordes con la nueva situación. Así que obviamente implementen, complementen sus protocolos, pero ahora acorde a la situación actual. Entonces eso fue bastante interesante. Ese recurso. En Punta Arenas, fuero maternal, se suspendió la relación laboral por parte del Cinestar de 2 trabajadoras con fuero maternal. Ellas recurrieron de protección y en este caso lo declaró admisible hasta el momento. No hubo a lugar la orden de no innovar, o sea, no dictó una orden expresa inmediata la Corte ante la situación, pero está en tramitación actualmente. Estuvo acá recién también en la videoconferencia que la vi también, hizo unas consultas la presidenta del sindicato, perdón, de Confedeprus, de Fedeprus, que son de los profesionales de la salud, y se presentó también un recurso de protección para invalidar la circular 18 que conversé de retorno seguro en la administración, ¿ya? Se declaró inadmisible porque la Corte de Apelación de Santiago, y esto se elevó también en diferentes regiones, las Cortes de Apelación dijeron de que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Interior, o sea, el gobierno, estaba dentro de sus funciones
dictando esta resolución de retorno seguro y que no era algo arbitrario e ilegal. ¿Ya? Al final de esta presentación, esto no quedó hasta aquí, sin perjuicio está en trámite en la Corte Suprema, pero se escaló a nivel internacional. Y en este caso, el Colegio de Enfermeras también reclamó por la circular C37 número 1, protocolo correcto de uso de elementos de protección personal, que fue dictado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que instruye, ellos dicen, de que se reutilicen incluso mascarillas y algunos elementos de protección personal. Bueno, ellos dicen de que estos son desechables y que no pueden obviamente volverse a utilizar. Se declaró inadmisible porque, al igual que en el caso de FD Plus, dice de que la subsecretaría está dentro de sus atribuciones y que no hay un acto arbitrario ilegal ni una amenaza a algún derecho, alguna garantía constitucional de los trabajadores. Pero dice que se debería impugnar por otras acciones administrativas o jurisdiccionales en razón de la salud de los trabajadores. En mi opinión, yo creo que lo que está señalando la Corte de Apelaciones es que a lo mejor los funcionarios públicos deberían a lo mejor escalarlo a un juzgado del trabajo, ya que se ha dicho por la Corte Suprema de que se le aplica el procedimiento de tutela por vulneración de derechos fundamentales. Eso es lo que yo veo que se extrae de esa resolución. No sé si está ahí alguna duda. Abigail, ¿no? ¿Ninguna? De hecho, ya quedan unas 3 diapositivas. 3, perdón, estamos terminando al menos con esto. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Pesquera Torres del Paine, en Punta Arenas? En Punta Arenas yo creo que cualquier persona, si esto resulta, porque está en investigación, yo creo que es lógico impresionarse. Se publicó en el diario Mural lo que acusa una trabajadora, se publicó su nombre como contagiada por COVID y con prohibición de entrar a la planta. Bueno, yo encuentro que esto aquí hay muchas vulneraciones de por medio. Esto conlleva los datos personales, la honra, no sé, discriminación. Está en investigación, se declaró admisible el 30 de abril, o sea, hace unos días atrás, y se anuncia también una tutela laboral por el abogado. Está en tramitación. En Concepción, los recolectores de basura, que no se les entregaba los elementos de protección personal. En este caso está admisible también y está en tramitación. Hay que ver qué ocurre ahí, qué está ocurriendo. Se cerró la cárcel de Coronel durante el tiempo también de que dure la emergencia sanitaria, y a los funcionarios se les trasladó a otros recintos penitenciarios, a Sano, al penal Biobío, y obviamente los funcionarios dicen de que ellos pueden adquirir, contraer la enfermedad en otro recinto, en otras ciudades, ¿ya? En otras comunas, donde van a ser trasladados o ser vectores de contagio. Está admisible también, se declaró admisible, y esperemos que pasen estos próximos días. En el caso de Parquímetro, en Concepción, Parquímetros con el apoyo de un senador también ahí, los trabajadores de Parquímetro reclamaron también porque no estaban las condiciones para ellos trabajar durante el tiempo por producto del COVID, y si bien se declaró admisible y está en tramitación, la propia empresa llegó a acuerdo con la municipalidad de Concepción para no generar COVID, muy similar a lo que está pasando acá en Chile. O sea, tuvo un efecto, ¿ya? No propiamente de resolución del tribunal, sino que de un acuerdo entre la empresa y la municipalidad. Se anuncia que esta semana volverían a trabajar. Ahí hay que estar atento a qué es lo que ocurre. Tribunales de Justicia, con esto termino y una hojita más que viene. Juzgados del Trabajo. Esto lo revisamos. Por ejemplo, en este caso, en Santiago, hay unos trabajadores del sindicato A Luchar, que son trabajadores de locomoción pública, que bueno, decían que faltaban las medidas de seguridad implementadas por la empresa, y el tribunal ordenó el aislamiento de los trabajadores que tenían que hacer cuarentena, y con pago de remuneración.
Esto fue un precedente el 31 de marzo, ¿ya? Y que no tenían que pagar la remuneración. O sea, perdón, que no tenían que descontar la remuneración. En el caso de San Bernardo, en este caso, la empresa que le prestaba servicios de seguridad, decían los trabajadores, que eran los guardias, de que se les estaba obligando a ir a trabajar, pero que el tribunal estaba cerrado. Y se presentó justo al juzgado del trabajo de San Bernardo. Y el juzgado del trabajo de San Bernardo, siguiendo también la misma resolución que acabo de comentar respecto a la locomoción colectiva, ordenó el cese inmediato de funciones, se dejó solamente orden de 2 trabajadores nomás, que no meriten el aislamiento, o sea, que no tengan hijos menores de edad a su cuidado, y que no tengan sean mayores a 70 años, que no sean propensos a enfermedades que puedan evolucionar mal con el COVID, ¿ya? O sea, también ahí siguiendo la misma resolución anterior. Las demás resoluciones que están en la presentación, que las voy a enviar, prácticamente aplican la misma resolución, así que no me voy a explayar en ella. Bueno, estaba aquí también gente de Unimar, Rendic, hay una resolución en Punta Arenas que les va a ser bastante a ellos interesante. Bueno, en resumen, sector privado hemos tratado con Carlos, hemos tratado el sector público, Poder Judicial, Contraloría, Inspección del Trabajo. Ya, pero a mí, en mi opinión, yo creo que quienes más están como que quedó como sin regulación, ya, mecanismos de impugnación, son la administración del Estado, ya. Aquí es donde yo, obviamente, pienso yo en la gente de la salud, la gente que trabaja en los hospitales, consultorios, están obviamente ellos ahí en la primera línea de salud, ya, que son funcionarios públicos, que dependen de la administración en la mayoría. Entonces, como que en el resto de los otros casos, Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial, señalaron que no iban a volver a trabajar presencialmente en el llamado de retorno seguro del gobierno. Los recursos de protección presentados por el sector funcionario del sector público no escalaron, ya no les fue muy bien, como expuse. Entonces quedó la duda de qué podían hacer ellos, ¿ya? Esto es nuevo, de hecho todavía no sabemos si es que qué resultado va a tener, pero sí va a dar que hablar, y fue esto, que la ANEF y la Comisión Chilena de Derechos Humanos en conjunto enviaron una carta a la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, señora Michelle Bachelet, para que se pronunciara, ¿ya? Entonces, esto 22 de abril. Bueno, nosotros nos compete estar atentos a qué ocurre aquí, respecto a qué dice en este caso la alta comisionada, y yo creo que va a dar que hablar en esto. Bueno, con esto termino. Señalar de que empresa y trabajador necesitamos trabajar juntos. La idea es que nos apoyemos y que obviamente en un marco de resguardo de los derechos de los trabajadores, principalmente la salud. Principalmente la salud, y señalar de que a las empresas de emprendimiento el velar por los derechos de los trabajadores le va a traer solamente cosas buenas, y que hay que cumplir con ellas, no. Eso al menos es lo que yo puedo sacar como una reflexión. Eso al menos por parte de mi presentación. No sé si existe alguna consulta de los temas, o ya para finalizar y dar cierre a la asistencia. Ahí. Veo a don Luis ahí también. Don Luis Pardo, saludos ahí. Agradecer nomás a Working Place por la invitación. Yo creo, como estudio jurídico, estos temas son bien importantes, y yo creo que no tan solo ahora, sino que en
en un tiempo más vamos a seguir hablando seguramente de leyes distintas, de modificaciones a la ley, ¿ya? A estas mismas leyes. Entonces, quedar nomás abierto a la comunidad frente a cualquier pregunta o consulta y acercarse a Jurídico Consultores, que obviamente es el estudio jurídico al que nosotros pertenecemos. Así que por mi parte, agradecido y espero que para todos los asistentes haya sido una provechosa conexión. Gracias Abigail, gracias a Working Play, gracias Ricardo ahí por la invitación. Cuenten con nosotros también para lo que podamos ser útil. Ya, muchísimas gracias a ustedes por toda esta información. De hecho que no es muy útil para entender muchas cosas del aspecto jurídico que no se entienden, pero han sido muy claros, así que muchísimas gracias. Bueno, a todos los demás los invito a poder inscribirse a nuestros siguientes webinars. Recuerden que pueden entrar a Academia Working Place, inscribirse en los que les parezca más interesantes. La próxima semana vamos a ver bastantes cosas sobre marketing digital y marketing, comunicación. Así que los invito a estar siempre visitando nuestras redes sociales, Working Place CL, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Y nuevamente muchas gracias Carlos, muchas gracias Luis. Y esperamos volver en algún momento a colaborar. Así que muchísimas gracias a todos. Obviamente que sí. Ya, Gracias. muchas gracias. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Uy, gracias. Saludos a todos, Muy ¿eh? buena. Saludos. Uy, gracias, Muy buenísima. buenas charlas. Espero nos vuelvan a invitar a la próxima. Sí, obviamente que sí. Gracias. Muchas Quedamos muy felicidades. claritos en muchos temas, así que gracias. Excelente. Muchas felicidades, Carlos, también. Gracias. Que estuvo muy buena la charla. Y espero estar en contacto entonces para próximos eventos o reuniones. ¿Ya? Perfecto. Nos Ya. vamos a estar. Muchas Saludos, gracias. Paulina. Muchísimas Gracias a todos. Saludos, gracias. Luis, Giovanni, fíjense todos, Felipe. Luego, Chao. Carlos. Chao. Hasta luego. Chao.